comienza con este proceso donde tú empiezas a darte cuenta qué caramba es la emoción que estás teniendo. Conozco lo que estoy sintiendo, después regulo lo que estoy sintiendo. Ok, lo que sentiste, hijo, se llama Miedo. Hola papá, mis traumas. No es lo mismo tener miedo que el miedo me tenga a mí. llegar a un tal grado de entendimiento fisiológico. Educación emocional para la vida diaria. Es una producción de JTV Capacitación Emocional. Todos sus derechos están reservados. Muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este precioso recinto JTV. Educación emocional para la vida diaria. Hoy tenemos a Juan José. Hermoso Juan José, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, la verdad es que conozco muy pocas personas que puedan definirme la inteligencia emocional y la educación emocional tan hermoso y preciso como tú. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia y obviamente sus dos definiciones? Claro. Yo creo que primero debemos empezar con la definición de qué son las emociones. Ok. ¿No? ¿Qué son las emociones? En el sentido de que una cosa es el proceso a nivel psique, a nivel cerebro, Ok. y otra cosa es cómo lo representamos con las personas mediante acciones, mediante palabras, mediante conductas, ¿no? A ver, ajá. Te sigo. Nosotros tenemos un proceso que es el proceso más primitivo que nos pone a salvo, llamado emociones, ¿no? Que es esa reacción que tenemos a nivel psicológico, Ok. cuando tenemos un estímulo externo, ¿no? Un detonante, lo que yo le llamo detonantes. Así es. Ok. Entonces, esas son las emociones. La parte de la educación emocional comienza con este proceso donde tú empiezas a darte cuenta qué caramba es la emoción que estás teniendo. Ok, es aprender. Así es. Ok, es un proceso de aprendizaje. La educación emocional es el aprendizaje de estas emociones. Así es. Ok, La te cacho. educación emocional empieza desde muy niño, vaya, en un proceso muy simple que es, tú entraste a un lugar oscuro y pudiste ver que no se veía nada, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy sintiendo en esa parte? Bueno, eso se llama miedo. Estás sintiendo también. Okay. Estás conociendo lo que pasa. Pero ¿estás de acuerdo que pocas personas lo pueden desarrollar así? O sea, sí, hay un auge desde hace unos 5 años, pero es importante que podamos enseñárselo a los niños. Así es. ¿No? Principalmente vimos este sesgo, esta Carencia, ¿no? carencia de información sobre las emociones porque se consideraba como una debilidad. Ser vulnerable. Así es, tú te tenías que enfocar a meterle conocimientos, a meterte en tu cabeza la mayor parte de conocimientos que pudieras, ¿no? Dejando de lado lo que te permitía funcionar de manera correcta, que era la parte emocional. Se consideraba que tú hablabas de emociones y eras débil, eras vulnerable, no correspondía al tipo de sociedad que en ese momento se estaba efectuando. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y empiezan a darse cuenta, oye, es que es una persona muy inteligente, tiene conocimientos amplios, se bebe los libros, sabe muchas cosas, sin embargo... No se regula. Y entonces ahí sombrilla todo, ¿no? No se regula, oye, no tiene buenas amistades, buenas relaciones humanas, no se sabe comunicar, no sabe empatizar con alguien más, no sabe comprender, no sabe ser compasivo. Todo eso inicia en la infancia. Procesos cognitivos y reforzamiento. Te cuento una anécdota. Mi padre trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, a veces yo lo acompañaba a las tiendas a realizar su chamba, ¿no? Y en una ocasión, yo recuerdo muy bien, un hijo de su... Era un cerillito. Yo era un niño, yo tenía 7, 8 años. Yo estaba jugando entre los pasillos, entre las cajas de productos y todo, y choqué con este cerillito. El cerillito ha de haber tenido unos 13, 14 años, no sé, muchísimo más grande que yo. Físicamente me impuso, ¿no? Se me quedó viendo y lo que nosotros diríamos en la jerga diaria, ¿no? Me aclaró el pedo, ¿no? Me dijo, ¿qué me ves?
Güey, yo me aterré, ¿eh? Y me paralicé completamente entre... hoy en día, obviamente, te puedo interpretar qué emoción sentía, ¿no? Era un miedo, frustración, ¿no? Una sensación de no puedo hacer nada contra este gigante, ¿no? Y me quedé aterrado. Y en ese momento llegó mi papá, ¿no? Como si el universo lo hubiera mandado así para, tú tranquilo, puedes estar en paz. Y dijo, y lo escuché, yo ni siquiera vi a mi papá, solamente lo sentí que venía en la parte de atrás y dijo, ¿todo bien? Mi papá era el jefe de ese lugar, ¿eh? Ojo, ojo, tenía un puesto de poder. Entonces, el cerillito, sí, todo bien. Y entonces pude interpretar a través de lo que vi en ese cerillito su propio miedo. Así es. Interpreté lo que yo había sentido. Así es. Desafortunadamente en esa época no teníamos tanta información sobre la educación emocional y me quedé con ese beat, ¿no? Porque muchas emociones, ¿no? que tenemos en nuestra línea adulto, sí, se quedan atascadas en nuestra psiquis, claro, en estos esquemas, claro, y brotan cuando un detonante así es, surge en la adultez, ¿no? Así es. Mi padre nunca lo trabajó. Ya. Y posteriormente, cuando yo sentía miedo, me iba a esa misma sensación, ¿no? Y me hacía chiquito, me generaba inseguridad. Así es esa parte, reforzando lo que estás diciendo, además de que no había tanta apertura al conocimiento, no existía esa voluntad. Oh, sí. De tener importancia. A nadie le importaba. ¿No? Sí. ¿Te sientes mal? Me vale madre. Claro. ¿Cuándo te empezó a importar? ¿Cuándo realmente empezaste a darte cuenta que esto necesitaba su atención? Cuando empezaste a ver a personas de 30, 40, 50 años con frustraciones, que no sabían qué era lo que estaba sintiendo y sobre todo no sabían cómo regularlo. Yo creo que es esa parte, el primer paso para la educación emocional es conoce qué caramba estás sintiendo. Ya. Oye, estoy seguro que eso tú tienes el dato. ¿Cuándo surge este rollo? Este tipo de movimientos ya se daban en los 70s en otros lados. Ya. ¿No? Países. En México no. En México no, desafortunadamente. En México estaba la chancla y cómete todo, cabrón, ¿no? No te comiste el arroz de la abuela, cómetelo, ¿no? Había esa parte. Te voy a presentar a tu psicólogo, ¿no? Porque ese era un tema muy tabú. La chancla. Además, y la jalada de patilla. Hola, papá, mis traumas. Te agradezco, papá, que me hayas pegado. No, pero existía esa parte donde el que tú fueras a regularte con un psicólogo o aprendieras qué estabas sintiendo era un tema tabú. Ya. Oye, es que voy al psicólogo, seguramente estás loco. ¿No? ¿Tú fuiste al psicólogo de niño? En mi vida se tocó ese tema. Te hacía falta, amigo. Nos hacía falta. Como yo me imagino a que todos. Porque es una parte necesaria. Así como vas al dentista que te revise los dientes, claro, es necesario y que vaya a ser un tipo de terapia. Sí, ¿no? Y sí. Entonces, esa era la parte donde tú comenzabas a darte cuenta qué tanta importancia se le daban en esos tiempos a la parte emocional. No existía. Nula. Sí, era la patilla, la chancla. ¿Sabes qué otra cosa me acuerdo? Che padre, se la jalaba. Mi papá es un ser humano hermoso, ¿no? Yo lo amo con todo mi corazón hoy en día. Siempre lo he amado, pero hoy en día lo comprendo, claro, ¿no? Pero tenía una vara no sé de qué pinche árbol, la pelaba, pero bonita, güey. O sea, era un arte hacer una vara para pegar. Y entonces, y la guardaban donde estaban las leches y la comida del perro. Entonces mi hermano, saludos hermano, y yo pues le teníamos un miedo a esa vara porque si la cagabas en algo, te ejecutaban con la vara, dolía, güey, te marcaba las piernas. Claro. Y nosotros la agarramos y la botamos a un terreno baldío. Entonces, pensando en que nadie nos iba así de, ya la botamos, no nos van a pegar. Pues no, mi padre te encabronaba, o sea, potencializado a la 1000 y sacaba otra vara y nos daba con todo. Bueno, y ese show, obviamente, estamos hablando de educación emocional. Así es. Eso es lo que... Y de ahí me derivo al siguiente, inteligencia emocional. ¿Cuál es la definición? Cuando tú llegas a la parte de la inteligencia emocional, viene un proceso previo, la regulación emocional. Okay. Primero es, conozco lo que estoy sintiendo, después regulo lo que estoy sintiendo. Porque acuérdate que la inteligencia emocional ya viene en un proceso más de interacción. Primero son los 3 pasos. Primero me conozco, después regulo lo que estoy sintiendo, lo gestiono de manera eficiente, no buena, no mala. Eso es hacer un juicio.
de manera eficiente que me sirva y ya después lo pongo en práctica con las demás Y personas. entonces soy inteligente emocionalmente. Así es. Porque utilizo lo que he aprendido a través de la educación emocional para beneficio en mi vida. Así es. ¿No? ¿Cuáles son los 3 pasos? ¿Los repites para que los muñequitos que están enfrente de nosotros los cachen? Paso número 1. Primero, conoce lo que estás sintiendo. Ok, vamos a ponerme un ejemplo. Voy a poner el ejemplo del pinche cerillito de Instituto Mexicano del Seguro Social. Que me topé en las tiendas. Ahí me debió haber enseñado mi padre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ok, lo que sentiste, hijo, se llama Miedo. culo. Se Miedo. llama miedo. Miedo. Se llama- el Perdón lenguaje, por las groserías, sí soy, familia Torres, yo soy grosero. el Perdón, lenguaje perdón. coloquial. Pero tú lo defines muy bien. Te debieron de haber enseñado qué caramba se Ok, siente. es el primer paso. A ver, Primer ¿me paso. repites el primer paso? ¿Sale? Conoce lo que estás sintiendo. Ok, miedo, hijo, eso es miedo. Ok. Segundo después, paso. Regula. Ok, ahí ya entran herramientas, ¿no? Así es. Respira. Exacto. Ok, desenfoca. Así es. Ok. En la parte de la gestión es cuando yo te voy a poner en este mismo ejemplo que tú estás agarrando. Ujú. No es lo mismo tener miedo que el miedo me tenga a mí. Ok. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando Ok. yo actúo con miedo, cuando yo estoy utilizando esa emoción que tengo, el resultado es más eficiente. Ok. Porque si no, hay diferentes reacciones que tenemos todos, son variaciones ante el miedo, ¿no? Lo vemos también con animales. Ujú. Cuando un animalito tiene miedo, muchos se esconden. Ok. Muchos atacan o muchos muerden, ¿no? Son Ok. diferentes las reacciones que tenemos. Eso es parte de la inteligencia emocional. La regulación. Entiendo que hay que ocupar esa emoción proactivamente. Así es. Así, eso es Así la es. gestión. Así Ok, es. sigue, perdón. La gestión es esa parte donde yo lo regulo. Y regular significa, ok, debo de entender cuánto tiempo me dura, qué reacciones tengo para estar preparado. Imagínate una persona que no tenga o que no sepa qué es el miedo y de repente lo paras a hablar delante de 300 personas. ¿Qué pasa? Se aterra, se aterra, paraliza. Se paraliza, le empiezan a sudar las manos, se le traba la boca, se le resecan los labios. Ok. Y entonces comienzas con una serie de reacciones que tú no conocías. ¿Por qué no las conocías? Pues porque nadie nunca te dijo que eso se llamaba miedo. Te cuento otra cosa. Hace muchos años tuve pues la necesidad, ¿no? Parte del proceso laboral en despedir a alguien, ¿no? Platicar a alguien para que cesar el trabajo en colaboración con nosotros, ¿no? En nuestra institución. Él estaba muy nervioso. Yo creo que era el nerviosismo, ¿no? Y había un tío que siempre decía de broma, se te seca la boca, ¿no? Se te seca la boca, ¿no? Porque, ojo, es muy importante para poder interpretar la emoción, llegar a un tal grado de entendimiento fisiológico, Así es. ¿ok? Para poder detectar movimiento de pierna, ¿no? Los dedos, ¿no? Ya sabes, te has topado. Balanceo. En este caso, la secada de la boca. Cuando yo le digo a este muñequito, oye, fíjate que el rollo está así, etc. En serio, real, yo veía su boca seca. Sí. Se le marcaban los hilos de, ya sabes, ¿no? La saliva seca. De la claro. saliva seca. Densa. Densa. Y trataba de hablar, no podía, su garganta estaba seca. Ahí entra la gestión, Así es. ¿no? Es la interpretación fisiológica de qué está sucediendo en mi boca, ¿no? Claro, en tu cuerpo. Y entonces entran las herramientas. Así es. Entramos al tercer paso después de esa herramienta. Así es. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso ya es la inteligencia emocional. Viene ese apartado donde tú ya supiste cómo reaccionas. Ya. Ya supiste qué es lo que pasa a nivel fisionómico. Ya entendiste qué es lo que te sucede. Ok, eso viene a una preparación. Y en la preparación ya es parte de la inteligencia emocional donde yo ya sé lo que estoy sintiendo, yo Ajá. ya sé lo que sucede, me preparo con la intención de que esto no vuelva a suceder o de estar viviendo el proceso de tal forma que me dé esa sensación de no Dominio. pasa nada, dominio, ya lo logré, Porque al final, lo ocupo. la boca seca, hablando de este muñeco, es parte de él, ¿no? Así es.
Entonces, si sabe que se está colocando ese nerviosismo de algún acto que detona, ¿no?, su ser, es la boca seca, pues llévate un vaso de agua, ¿no? ¿Así? ¿Ya? Exacto. Ahí está la inteligencia. Ahí está la inteligencia emocional. Ok. Eres inteligente emocionalmente. Esta paradoja se empezó a dar con el coeficiente intelectual. Ya. Que te decía, ok, sabes tantas cosas, sabes cómo resolver problemas, ok, pero vete a esa parte, o ponle la atención debida a la parte emocional. Lo comentaba este señor, el autor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, ¿no? Ya. En donde te pone diversas inteligencias, ¿no? Interpersonal, lógico-matemático, musical, shalala. Y cuando vienes a ese momento donde por primera vez se le da una atención correspondiente a lo que era la emoción. Importancia, ¿no? Atención, importancia. Atención, sobre todo importancia. Ajá, sí. Empieza a darse cuenta cómo es necesario que tú aprendas el cómo regularte, el cómo reaccionar, a conocerte y sobre todo a aprender a usarlo. Ok. El uso de las emociones, eso es algo maravilloso. Entonces, acuérdate que la emoción o la parte de la inteligencia emocional se basa en cómo tú reaccionas, no lo que sientes. Ok. Es el cómo reaccionas. Ok. Entonces, en definición, la inteligencia emocional es el uso de las emociones. Así es. A través de herramientas que favorecen, ¿no?, tu vida diaria. Así es. Y este podcast es para eso. Este podcast es ¿no? para eso. Es para enseñar, ¿no?, porque se llama educación emocional para la vida diaria, enseñar inteligencia emocional a través de diferentes herramientas, ¿ok?, en situaciones las cuales nos hackean, ¿no? Nos detonan la vida diaria. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. Ok. ¿Alguna frase algo que quieras agregar en esta preciosísima interpretación? Me gusta mucho una de las definiciones o uno de los pensamientos del maestro Daniel Goleman. Chulada. ¿No? Que es el que maximiza la teoría de la inteligencia emocional y dice de esta manera, ¿no? Aquella persona que no conoce, que no tiene una conciencia sobre lo que está sintiendo y sobre cómo reacciona, va a tomar las decisiones menos eficientes para él. Completamente de acuerdo. Entonces, es importante, definitivamente, muñequitos, no solamente educarse emocionalmente, sino que en este proceso se lo podamos enseñar a nuestros hijos. Claro. ¿No? Claro. Primer paso para llegar a ser inteligente emocional, para convertirte en una persona inteligente emocionalmente es... Conócete. Apúntenlo. Conócete. ¿Ok? Segundo. Conoce cómo reaccionas. Y esto puede verse a través de interpretación fisiológica, ¿no? Así es. Si te vuelves agresivo, claro, no sé, Claro. etc. Tú tienes que comprender que eres único. Interioriza, analiza, cierra los ojos, tómate un momento para conocerte. Y tercero, viene esa parte de la aceptación cuando te estás dando cuenta que el resultado no es el más eficiente. ok, y entonces modificas. Modifico. Y entonces se convierte en inteligencia emocional. ¿Hecho? Claro. ¿Algo más que agregar, Juan José? Esta ejemplificación donde nosotros todos los días estamos sujetos a detonadores en cada segundo, ¿no? Porque te tiró algo el niño, estás llegando tarde al trabajo por alguna situación que se te atravesó en el camino, se te ponchó el carro, no sé, diversos estímulos. Fíjate cuál es normalmente tu forma de reaccionar ante eso. Uh-huh. Y date cuenta y ponte en este proceso de aceptación si realmente la forma en la que estás actuando normalmente es la más eficiente. Porque muchas veces que dices, oye, tuve una situación con mi niño, uh-huh, ya le pegué. Chin. Oye, ya lo lastimé. Oye, paso y sale corriendo porque me tiene miedo. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ahí viene la introspección, la retroalimentación. Ok. ¿Estoy actuando de la manera más eficiente?
Me estoy sintiendo bien con el resultado que estoy teniendo. Si no es así, entonces ahí viene la gestión emocional. Y ahí viene la inteligencia emocional. En donde yo desarrollo ahora, voy a buscar las herramientas para comunicarme mejor con el niño, para comunicarme mejor con mi jefe, para comunicarme mejor con las personas que laboran conmigo. Y yo te cierro, para comunicarte mejor contigo. De ahí empieza todo. Muñequitos, esto es Educación Emocional para la Vida Diaria. Les mando un enorme abrazo. Buena vibra, bonita energía. Manda la energía a todos. Nos vemos cuando tengamos que vernos. A fluir. Bye bye.